Hoy profundizamos en la vida y el legado de Angela Merkel, una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo. Desde sus humildes comienzos en Alemania del Este hasta su ascenso como la primera mujer canciller de Alemania, el viaje de Merkel es una historia inspiradora de perseverancia y liderazgo. Nacida el 17 de julio de 1954, Angela Dorothea Kästner, más tarde conocida como Angela Merkel, creció en un pequeño pueblo de Alemania del Este. Sus padres, Horst Kästner y Erlinde Hensch, eran ambos profesores, lo que inculcó en Merkel el amor por el aprendizaje y una sólida ética de trabajo. Después de estudiar física en la Universidad de Leipzig, Merkel trabajó como científica investigadora, antes de dar un sorprendente paso a la política. En 1989, se involucró en el movimiento democrático que se extendía por Alemania Oriental, y que condujo a la caída del muro de Berlín. Estos tumultuosos acontecimientos despertaron el interés de Merkel por el servicio público, y allanaron el camino para su carrera política. Merkel se unió al recién formado Partido Democrático, Despertar Democrático, y rápidamente ascendió de rango. En 1990, fue elegida miembro de la Cámara Popular de la República Democrática Alemana y, ese mismo año, Alemania Oriental se reunió con Alemania Occidental. A medida que la nación recién unificada enfrentó importantes desafíos, el liderazgo constante de Merkel comenzó a llamar la atención. En 1991, Merkel se convirtió en ministra de la Mujer y la Juventud en el gobierno del canciller Helmut Kohl y, en 1994, fue nombrada ministra de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear. A pesar de estos puestos de responsabilidad, no fue hasta el año 2000 que Merkel se convirtió en la primera mujer en presidir la Unión Demócrata Cristiana, CDU, uno de los principales partidos políticos de Alemania. El mandato de Merkel como presidenta de la CDU coincidió con una época de grandes cambios y desafíos para Alemania. Las dificultades económicas y una creciente sensación de desilusión con la política tradicional estaban obligando al país a adoptar nuevos liderazgos y nuevas ideas. El enfoque pragmático y el compromiso de Merkel con la disciplina fiscal le valieron el apodo de Mutti o Madre del Pueblo Alemán, que simboliza su papel percibido como líder cariñosa y protectora. En 2005, Merkel volvió a hacer historia, esta vez como la primera mujer elegida canciller de Alemania. Durante los siguientes 16 años, Merkel se convertiría en uno de los líderes más respetados e influyentes del mundo, guiando a Alemania a través de la crisis financiera global, la crisis de deuda de la eurozona y la crisis de refugiados. El estilo de liderazgo de Merkel se caracterizó por un enfoque fresco y analítico. En lugar de depender de grandes discursos o declaraciones audaces, se centró en generar consenso y lograr avances lentos e incrementales. Ante las críticas, reiteró a menudo su famosa frase "Wir schaffen das" o "podemos hacerlo", mostrando una determinación férrea que desafió a sus críticos. Más allá de su cuidadosa gestión de los asuntos internos, Merkel se convirtió en una figura destacada en el escenario mundial. A lo largo de su mandato, fue una fuerza impulsora en la Unión Europea, abogando por una integración más estrecha entre los Estados miembros, y desempeñando un papel crucial en la gestión de las crisis financieras y de refugiados que amenazaban con destrozar la Unión. El compromiso de Merkel con la democracia y los derechos humanos fue un tema constante a lo largo de su carrera. Nunca rehuyó criticar a los regímenes autoritarios o defender a quienes no podían hablar por sí mismos. Su firme creencia en el proceso democrático y el poder de la sociedad abierta es parte de su legado perdurable. El viaje personal de Merkel también es parte de su notable legado. Como mujer que creció en Alemania del Este, Merkel desafió las expectativas y superó numerosos obstáculos para convertirse en líder de una Alemania unificada. Su viaje es un testimonio del poder de la perseverancia, la importancia de la educación y el valor del trabajo duro. A medida que el mandato de Merkel llegaba a su fin, el impacto de su liderazgo se hizo más evidente. Bajo su dirección, Alemania había capeado una serie de crisis, y emergido como una fuerza líder en la UE. Su enfoque pragmático de la política, y su compromiso con los valores democráticos se habían convertido en una fuerza rectora en un mundo cada vez más caracterizado por la inestabilidad y la incertidumbre. El atractivo del liderazgo de Merkel fue más allá de su perspicacia política. Su fuerte sentido de integridad y modestia personal, su falta de voluntad para participar en políticas de miedo y división y su compromiso de ayudar a los necesitados le habían valido un amplio respeto y admiración. Fue vista como una líder que no buscaba el poder por sí mismo, sino como un medio para servir a su país y al mundo. En 2021, Merkel renunció como canciller, dejando un vacío que no será fácil de llenar. Su partida marcó el final de una era, caracterizada por su estilo único de liderazgo y autenticidad personal. Mientras Alemania y el mundo miran hacia el futuro, el legado de Merkel continúa proyectando una larga sombra, iluminando el camino a seguir. La historia de Angela Merkel está lejos de terminar. Hoy en día, continúa desempeñando un papel influyente en los asuntos internacionales y, si bien su carrera política podría haber terminado, su impacto se sentirá durante muchos años más.
Cuando termina un capítulo, comienza otro, y la Fundación Angela Merkel, dedicada a fomentar la cohesión social, la democracia y la toma de decisiones basadas en la solidaridad y la humanidad, insinúa su legado continuo. A nivel personal, la vida de Merkel es un ejemplo inspirador de cómo romper barreras y lograr los sueños. Como nieta de un pastor protestante, como mujer en un campo dominado por hombres, y como política en una época de grandes turbulencias y cambios políticos, Merkel ha desafiado constantemente las probabilidades. Su historia sirve de inspiración para innumerables personas, recordándonos que todo es posible con determinación y trabajo duro. Angela Merkel, la física convertida en política que asumió el desafío de liderar una Alemania recién unificada, ha dejado una huella imborrable en su país y en el mundo. Resiliente, basada en principios, pragmática e inquebrantable en su compromiso con la democracia y los derechos humanos, el legado de Merkel es un testimonio del profundo impacto que un individuo puede tener en el curso de la historia. Al recordar la vida y el legado de Angela Merkel, recordamos el tremendo poder del liderazgo para dar forma al curso de las naciones e inspirar a las personas. El viaje de Merkel desde una pequeña ciudad de Alemania Oriental hasta el timón del país más poderoso de Europa es un testimonio de su tenacidad y visión. Alemania y el mundo han cambiado para siempre por su tranquila fuerza y determinación. La historia de Angela Merkel está lejos de terminar. A medida que continúe dando forma a la conversación global como ciudadana privada, su presencia amable, poderosa y persistente seguirá sintiéndose. El viaje de Merkel, desde química cuántica hasta unificadora de una nación, muestra la profunda diferencia que un solo individuo puede marcar cuando está impulsado por principios, consciente de su deber y dedicado al bien común. Como dijo una vez Angela Merkel, quiero decir que se puede cambiar mucho en el mundo solo con determinación y fuerza de voluntad. Y también quiero dejar claro que no ayuda si solo deseas que las cosas cambien. Y el cambio que ciertamente hizo, haciendo historia y alterando el curso de su nación y del mundo. El legado de Merkel es un testimonio de su compromiso de dar forma al mundo con su liderazgo decidido. Cuando baja el telón de la carrera política de Angela Merkel, su legado cobra gran importancia. Desde sus humildes comienzos hasta hacer historia como la primera canciller alemana, el viaje de Merkel ha sido de resiliencia, determinación e inmenso impacto. Incluso cuando salga del centro de atención, su contribución a la unificación alemana, la estabilidad de la UE y la democracia global seguirá ganándose su respeto y admiración. Para el mundo, Angela Merkel era una figura política formidable. Sin embargo, para Alemania, Angela era un unificador, un ícono y un faro de esperanza que guiaba a la nación por las buenas y las malas. Después de 16 años de gobierno de Merkel, comienza un nuevo capítulo. Pero mientras el mundo espera con anticipación, está innegablemente claro que el increíble viaje de Angela Merkel está lejos de terminar. Angela Merkel ha sido sin duda una de las figuras más influyentes de la política moderna. Como primera canciller de Alemania y figura central de la Unión Europea, su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de su nación. Al abordar los desafíos con un enfoque tranquilo y mesurado, fue un faro de estabilidad durante una época de importantes cambios globales. La vida y la carrera de Angela Merkel sirven como un poderoso ejemplo de lo que se puede lograr mediante la determinación, el trabajo duro y el coraje para afrontar nuevos desafíos. Su legado como unificadora, reformadora y estadista global tendrá un impacto duradero en la política mundial en los años venideros. Si hay algo que aprender de la extraordinaria vida de Angela Merkel es la verdad universal de que un individuo puede realmente marcar la diferencia. Angela Merkel será recordada para siempre como la canciller de la unidad. Su liderazgo tranquilo guió a Alemania a través de numerosas crisis mientras la hacía querer por la nación y el mundo. Al romper las barreras de género y adoptar reformas pragmáticas, dirigió la economía más grande de Europa hacia un camino de estabilidad y crecimiento sostenible que durará mucho más que su carrera política. Desde su papel en la Revolución Pacífica en Alemania Oriental hasta sus 3 mandatos sin precedentes como canciller, el viaje de Angela Merkel ha sido todo menos convencional. Su incesante búsqueda del progreso, su compromiso con la unidad y su enfoque de principios de la gobernanza han consolidado su lugar como una de las líderes más respetadas e influyentes de nuestro tiempo. El historial de logros de Angela Merkel en liderazgo y gobernanza es un testimonio de su carácter, su visión y su determinación. Merkel deja un legado de innovación, liderazgo visionario e impacto que pocos líderes en la historia política moderna han igualado. Su fuerte compromiso con los valores democráticos fundamentales, y sus incansables esfuerzos para promover la protección del clima global siempre serán parte de su notable legado. La vida de Angela Merkel es un fascinante tapiz de resiliencia personal y fortaleza política. Su firme dedicación a liderar a Alemania hacia adelante, combinada con su compromiso inquebrantable con los principios democráticos y los derechos humanos, la han convertido en una figura duradera e inspiradora. El legado de Angela Merkel sirve como testimonio del poder transformador del liderazgo, dejando una huella indeleble en su país y el mundo. Angela Merkel, una persona equipada con visión, coraje, determinación y compasión, ha moldeado el destino de una nación entera, transformándola en una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial.
La historia de Angela Merkel no es solo de éxito político, es un testimonio del extraordinario potencial del espíritu humano para superar las circunstancias y crear un cambio duradero. El legado de Angela Merkel no solo se define por su notable lista de novedades, sino también por los principios de liderazgo firmes y mesurados que guiaron su mandato. Las complejas cuestiones que marcaron su mandato como canciller sirvieron para subrayar la importancia del tipo de política pragmática y centrista de Merkel. Su ejemplo de liderazgo receptivo y obediente sin duda informará a las generaciones futuras de líderes nacionales y globales. El legado de Merkel es rico en lecciones, sobre la capacidad de individuos decididos para dar forma a la historia, sobre la capacidad a menudo subestimada de la política para resolver problemas del mundo real, sobre el potencial del poder utilizado correctamente para habilitar y transformar, y sobre cómo, incluso en esta era cada vez más grandilocuente, la competencia silenciosa todavía tiene la capacidad de cautivar e inspirar. El viaje de Angela Merkel desde un pequeño pueblo de Alemania del Este hasta convertirse en una de las líderes más influyentes del mundo es una historia de perseverancia y de derribar barreras. Su legado inspirará a generaciones de mujeres, y a personas en general, a luchar por sus objetivos, independientemente de los obstáculos inherentes. Al concluir nuestra discusión sobre la vida y el legado de Angela Merkel, nos quedamos con un profundo aprecio por la extraordinaria mujer y líder transformadora que fue. Su mandato se caracterizó por acontecimientos históricos y desafíos sin precedentes, todos los cuales enfrentó con resiliencia, determinación y un firme compromiso con el bienestar de su pueblo y del mundo. Y por favor no olvides suscribirte, comentar, compartir y dar like.